Muchas bendiciones en este día. Como siempre digo, ¿verdad? Este es el día que ha hecho el Señor. Nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar, ¿verdad? En nuestro Dios. Bueno, ok, vamos a dar en este día, quiero compartir con ustedes algo, ¿verdad? De reciente tesis que he creado, ¿verdad? Formado dentro, obviamente, dentro de la teología, dentro de lo bíblico. Y quiero, ¿verdad?, compartir con usted algo sobre Hechos capítulo 9, hablar sobre la rotura de Saulo a la conciencia coherente de Pablo. Vuelvo, repito el tema, no va a ser extenso, así que quédese ahí, si están vivos, si está tomándolo de la retransmisión, disfrute este tiempo, analice bien esto, tiene todo su derecho, y busque la palabra del Señor. Y está en Hechos capítulo 9. Voy a estar hablando sobre Saulo, ¿verdad? Y puse por tema la rotura de Saulo a la conciencia coherente de Pablo. Vuelvo y repito, la rotura de Saulo a la conciencia coherente de Pablo. Estamos hablando de una rotura, algo que sucedió dentro, ¿verdad?, de la vida de este hombre. Esto sucedió en el camino a Damasco. Eso está en Hechos capítulo 9. Comenzamos diciendo, ¿verdad? Saulo no fue simplemente transformado. No utilizamos la palabra transformación muchas veces para los cambios, pero viendo este escenario en Hechos capítulo 9, podemos ver que Saulo no fue simplemente transformado, su conciencia fue reconfigurada. Yo quiero que usted entienda, ¿verdad?, que esto es una tesis que apenas he terminado. Ya todo el sistema total de clases y enseñanzas, y estoy bien contento por ese logro. Y estoy compartiendo contigo un toquecito, la verdad, de lo que eh, por gracia, ¿verdad?, se ha formado, se ha creado dentro de esto. Ok, comenzamos, ¿verdad? Para aquellos que están conectados. Estoy emocionado, estoy verdaderamente que haya finalizado esta tesis y estaré compartiéndola con, ¿verdad? Pero ahora simplemente quiero traer esta enseñanza cortita sobre la rotura de Saulo a la conciencia coherente de Pablo. Tiene que haber, ¿verdad?, una rotura como la que hubo en Saulo. Nosotros cuando comenzamos en una creencia o etcétera, etcétera, o estamos ya con una creencia, tenemos una estructura, tenemos todo esto, muchas veces el verdadero encuentro o la verdadera transformación nace de una rotura. Tiene que haber un rompimiento dentro del concepto, dentro de aquello que nosotros tenemos por verdad, o tenemos por doctrina, o tenemos por dogma, pero no ha visto una evidencia o una realidad en nuestras vidas. ¿Ok? Por lo tanto, este tema, vuelvo y repito, y entramos ya de lleno, la rotura de Saulo a la conciencia coherente de Pablo. En un tiempo tan difícil que vivimos, hay personas, ¿verdad?, que caminan, en vez de caminar en una coherencia, estamos viendo que caminan en incoherencias. Y, amado, es una problemática real. Así, amado, que usted, ¿verdad?, lo podemos ver en Hechos capítulo 9, vemos que Saulo, ¿verdad?, en el camino a Damasco, recibe un impacto, recibe una experiencia, amén, que no solamente lo transforma, no lo podemos ver solamente como una simple transformación, amén, sino que un cambio, una conciencia fue reconfigurada, reconfigurada.
No fue un cambio religioso. Muchas personas lo que buscan son cambios religiosos. Fue un colapso interno de su sistema de interpretación. Entonces, cuando algo así sucede en nuestras vidas, amado, tenga calma, tenga paz. Es parte de un proceso de reconfiguración en el espíritu. Muchas veces tenemos que colapsar. Internamente tenemos que colapsar para poder ser como reconfigurados. Para que haya una verdad o una interpretación correcta de tu conciencia. En el camino de Damasco, en Hechos 9, usted va a leer la historia. Saulo no cambia de creencia. Él cree que está haciendo un bien con perseguir a los creyentes en Jesús, y él piensa que está haciendo bien. Y muchas veces nosotros pensamos que nuestra doctrina o nuestra dogma o nuestro pensamiento está correctamente. Y la realidad, amado, es que estamos en un colapso. Necesitamos colapsar a nuestra mentalidad religiosa, colapsar a este entendimiento que no ha favorecido en nada nuestra vida, ni aquellos que nos escuchan tampoco. ¿Ok? En el camino de Damasco, en Hechos capítulo 9, Saulo no cambia creencia, él sigue insistiendo, persiguiendo, etcétera. Entra en contacto con una frecuencia superior de conciencia. ¿Qué frecuencia superior? Cuando choca con Jesús, cuando choca con esa revelación, con esa visión, con esa frecuencia superior, amado. Usted hay que entender que es una frecuencia superior, porque Pablo tenía en su mente, como muchas personas tienen en su mente, una estructura, unas fortalezas que no hay quien se las cambien, pero tienen que tener un colapso. Tienen que tener de alguna manera un colapso para poder entonces chocar con esa frecuencia superior de conciencia que es el mismo Yeshua, que es el mismo Jesús. Porque en la capacidad de Pablo, de Saulo en ese momento, él estaba persiguiendo unas personas que profesaban una estructura diferente a lo que él profesaba, a lo que él creía. Era algo todo diferente. Y él creía que perseguía a esas personas, pero cuando se le revela, inclusive escucha la voz, escucha esa voz, y le dice, esa mía quien tú persigues. Esa frecuencia superior de conciencia le abra. Entonces, la luz que lo derriba no viene a imponer. Mira esto, esa luz que lo derriba no viene a imponer. Si usted mira bien, es un tipo de defensa en el sentido de que defender la creencia, amado, futura que va a tener el mismo el apóstol Pablo. ¿Estás entendiendo? No es una frecuencia que impone, sino una frecuencia que revela. Pero muchas veces tenemos una mentalidad diferente y lo vemos desde esa ventana. Pero cuando vamos a la conciencia espiritual, la conciencia, ¿verdad?, que es revelada, entonces uno puede entender lo que pasó camino a Damasco. Y no solamente cantamos cosas que pensamos, sino lo que pasó ahí. Esa frecuencia superior de conciencia, la luz que lo derriba, no viene a imponer. Viene a revelar conocimiento dentro de quién, del mismo Saulo. Dentro de él. Aleluya, qué tremendo. Saulo operaba en estructura, ¿ves? Ley externa, celo sin conciencia. Pablo emerge cuando esa estructura se rompe. Cuando tu estructura es rota, colapsamos. No vea eso como mal. Vea eso como una revelación que está abriendo el entendimiento, que está llevando la conciencia, escuche bien, a algo, amado, coherente. No hay incoherencias.
algo coherente realmente, que tiene sentido, que tiene vida, que tiene valor. Eso es lo que hace, amén, una transformación, un cambio. Pero no quiero, hay mucho, te estoy diciendo, esto es una tesis que apenas he terminado, amén, que si le digo usted se cae patas arriba, más de 60 clases. Pero aquí es lo que vamos aquí. Quiero compartir esto contigo para que usted se conecte con lo que tiene que conectarse. No te quedes en el colapso. No te quedes triste porque estás colapsando por tu creencia, tu doctrina, tus asuntos. No. Siéntete en paz en este sentido de que esa conciencia se está revelando. Estás teniendo un encuentro real. Estás teniendo un encuentro coherente. Van a haber cambios, vas a caminar en una dimensión diferente, en paz, en como debe ser. Vuelvo y repito, Saulo operaba en estructuras de ley externa, ¿verdad? Celo sin conciencia. Cielo sin conciencia, como muchas veces nosotros operamos. Pablo emerge cuando esa estructura se rompe y su interior se alinea con la verdad revelada. Ese asunto de alinearnos a la verdad revelada. Aquí ocurre el punto clave de la tesis que, ¿verdad? Que vamos, que hemos creado. No fue meditación externa, ¿verdad? No estamos hablando de que está meditando simplemente por lo que está aconteciendo externamente, fuera, ¿verdad?, de lo que está dentro. Fue encuentro interno con la revelación del conocimiento. Un encuentro con una revelación del conocimiento. No fue una cosa enseñada afuera. No, no, no. Algo, amado, que tuvo que ver con su interior. Un cambio de conciencia, un cambio de mentalidad. O sea, una alineación al verdadero propósito. Ahí es donde la conciencia del ser humano se topa con el Elyon, lo más alto, el nivel superior, aleluya, que es el Dios verdadero. El Elyon, que está en la Biblia, que no se menciona mucho, porque la mano del hombre siempre se ha querido imponer y ha querido controlar. Y el Eterno, el guión, bendiga a todos los que están conectándose. Amado, no voy a estar saludando para ganar mi tiempo, pero estaré dando mi like y esas cosas y contestando cualquier pregunta. Amén, dentro del Messenger que está ahí dentro de los comentarios. De su comentario, denle like y comparta con otras personas. Y si ahí es donde la conciencia del ser humano se topa con el John. ¿Ok? No como control. Él no viene a controlar, sino como fuente de entendimiento. Mi hermano, esa fuente inagotable, poderosa, lo más alto, lo más sublime. Escucha bien, no la controla nadie, ni tampoco controla él a nadie, sino que es una fuente de entendimiento. Él mismo, por su propia naturaleza, se da a entender y utiliza nuestra conciencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Qué diferente la mentalidad muchas veces que tiene la religiosidad de imponer, de hablar, ¿verdad? Para controlar, para dominar, para manipular. Ese no es el verdadero eterno, no es el verdadero creador, el Dios sublime, el más alto, el Elión. La ceguera de Saulo no fue castigo. Mira esto, amado. ¿Ves cómo usted está viendo? ¿Cómo tú vas a decir que es castigo? Algo que le fue realmente de bendición. La ceguera de Saulo no fue castigo, fue es un reinicio del sistema perspectivo. Eso simbolizando, amado. La ceguera, escuche bien para que usted pueda entender, amén, la aplicación espiritual, que es una realidad, algo con sentido, algo coherente. Toda revelación tiene que ser coherente, amado. Esa es la diferencia de la escuela cuando nosotros enseñamos, o por lo menos este maestro enseña.
Vuelvo y repito, mira esto, esto es luz. La ceguera de Saulo no fue castigo, fue un reinicio del sistema perceptivo. ¿Cómo percibe el lente? Como ahora, después que recibe la vista nuevamente, comienza a ver. Pero primero tuvo que haber ceguera. Y esa ceguera fue la bendición. Porque cuando eso sucede, cuando tú dejas de ver incorrectamente, incoherencias, sino que vuelves a la coherencia, vuelves, escucha bien, al sistema perceptivo, para dejar de ver desde el ruido. ¿Qué es dejar de ver desde el ruido? Siempre utilizo la palabra ruido dentro de la escuela, ¿verdad? Las voces internas, las voces externas, aún tus propias voces negativas, algunas cosas incoherentes. Esas son las voces que dominan y mucha gente termina a ver sin control y en una vida incoherente. Estamos aquí para sanar eso. Estamos aquí para alinearte y que puedas ser libre en esas áreas específicas. Amén. Y vivir una vida plena. Para dejar de ver desde el ruido y comenzar a ver desde la coherencia. Entonces, Pablo no nace ¿verdad? Como otro hombre, en el sentido, ¿verdad? Esta parte, ¿verdad? Espiritual. Nace como una conciencia alineada, coherente, revelada, ¿verdad? Ese es el nuevo nacimiento dentro de Pablo. Ya no Saulo, sino Pablo. Saulo, mentalidad cerrada, Saulo en incoherencia, Saulo precipitado, Saulo atacando, Saulo que no piensa, sino que hace, que actúa. Y entonces a un Pablo que llora, un Pablo que se preocupa, un Pablo que habla coherentemente, un Pablo que sabe lo que está sucediendo en su vida y con la vida de los demás. Nace como conciencia alineada, coherente y revelada. Ahora lo que piensa, lo que ve y lo que vive funciona en la misma dirección. No hay incoherencias. Vamos a ser claros en lo que nosotros hablamos. Este es el modelo. Saulo, conocimiento sin coherencia. Escríbalo ahí. Saulo, ¿verdad? Antes de la percepción de la conciencia, amén, más alta. Saulo, conocimiento sin coherencia. Pablo, conocimiento revelado en conciencia. No en dogma, ni doctrina, ni asunto, en conciencia, una experiencia real, una experiencia coherente, una experiencia que lo lleva a una conciencia superior. Es cuando la conciencia deja de reaccionar, escuche bien, y comienza a interpretar desde la verdad interna. Nadie sabe las situaciones que tú estás pasando, ni los problemas que cada cual está pasando, solamente cada cual. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Si estamos respondiendo a las incoherencias, si estamos quedándonos desde esa mentalidad con estructuras mentales o la vamos a derribar, como dice la palabra del Eterno, derribando todo argumento, todo altivez que se levante en contra de esa revelación, de ese conocimiento. La transformación real no es cambiar de religión, es cuando la conciencia deja de reaccionar y comienza a interpretar desde la verdad interna. La revelación no se impone, se despierta. No se impone, se despierta. Vuelvo y lo repito, la revelación no se impone, se despierta. Despiértate tú que duerme y te alumbrará iluminación. Cristo ungido, Cristo, la mayor expresión de la conciencia. Jesús no andaba con incoherencia, andaba coherente, sabía lo que hablaba. Cuando lloraba, lloraba con motivos reales, aún sabiendo
que Lázaro iba a resucitar, había unas lágrimas que hablaban de amor, que hablaban de tantas cosas. Era coherente. Al mismo tiempo no dejaba de saber, tener conciencia de que Lázaro iba a levantarse. Están viendo lo que es una conciencia superior, una conciencia elevada. El John en control, el John revelando, dándote entendimiento. Vuelvo y repito, la revelación no se impone, se despierta. El John no controla. Esas son las religiones y los inventos de las personas, que es un Dios que te controla, un Dios que como si tú fueras un monigote, como... No. Entrega las herramientas del conocimiento. Por eso cuando Yeshua hablaba, decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él estaba dando las herramientas, estaba dando un mapa espiritual. Y en ese encuentro la conciencia se alinea. Usted quiere un encuentro verdadero, que su conciencia se alinee al yo verdadero, al Dios supremo, al Dios más alto, más sublime. La conciencia se puede alinear. Aleluya. El Edión no controla. Quítese eso ya. Entrega las herramientas del conocimiento y en ese encuentro la conciencia se alinea. Este fue su Ministerio Apostólico Internacional, Escuela de Rubá, y este es su amigo y hermano Moré Reinaldo Hernández. Shalom a cada uno que se ha conectado, a Mayelin, a Mary, a todos los que se conectaron al momento. Shalom a cada uno. Y nada, esto es una nueva tesis, ¿verdad? Tenemos más de 60 clases en diferentes módulos y quise compartir una pizquita, un pellizquito de lo que es, ¿verdad? Amén. Desde el tema que aquí traje, ¿verdad? La rotura de Saulo a la conciencia coherente de Pablo. De Saulo a Pablo. ¿Usted quiere que su nombre cambie? Esté pendiente. Bendiciones a cada uno. La paz sobre ti, sobre todas las cosas. Shalom, mis amados.